Muchas gracias, compañero Lucio Castro, secretario general del SUTEC, por darnos la oportunidad de tener la primicia, sin lugar a duda, de lo que ha sido la negociación colectiva para el magisterio. Gracias por la oportunidad, Marco, y por tu intermedio el saludo a toda la población. Sí, le preguntaba sobre los resultados, ¿no? Ha sido una reunión larga de muchos meses, sobre todo con un nuevo ministro que ha tenido que recoger lo que ya habían avanzado. Cierto, terminamos, conforme dice la norma, en quincena de julio, la negociación colectiva con el gobierno, y esto ha significado un debate importante, una contraposición de ideas a efecto de demostrar la justeza de las reivindicaciones que el magisterio plantea a través de su pliego de reclamos. Y lo que le tenemos que decir inicialmente al magisterio es que hay avances en este convenio colectivo que se va a firmar, hay logros en favor de los trabajadores de la educación, y que el magisterio debe conocer ya en la discusión del convenio colectivo. Algunos botones son, por ejemplo, el tema de nombramientos que debe haber para docentes y auxiliares, el tema de que va a haber una búsqueda y planteamiento en el proyecto de presupuesto que se va a presentar en agosto, de que se debe destinar el 6% del PBI para educación conforme manda la Constitución, y el tema educativo podría afrontarse mejor, y también se va a ver el tema de aumento o incremento de remuneraciones. Entonces, estos botones nos indican de que la negociación colectiva ha sido positiva. ¿Y que significa la solución a los problemas? No, porque ahí se ha agotado una forma de lucha, que es la negociación colectiva. Quedan otras a través de las cuales el magisterio va a seguir luchando por su pliego de reclamos, va a seguir luchando por una mejor educación y, por supuesto, ampliación de derechos de los trabajadores. Si bien la negociación colectiva es lo más importante, es cierto que hay espacios donde también se pueden alcanzar otros beneficios. Pero usted habla del reconocimiento de los para nuevas plazas docentes. ¿De cuánto estamos hablando y qué significa? Mira, en el país generalmente para docentes participan más de 200.000 maestros, y estamos hablando de cerca de 40.000 plazas en concurso. Entonces nosotros vamos a hacer, como se ha establecido con el ministerio, la exigencia de la publicación de plazas concretas, la convocatoria del proceso, y ahí participarán los maestros, y nosotros garantizaríamos a través de nuestros delegados el respeto y consideración de los derechos que hemos ganado y los que establece la ley. ¿Tienen montos, cantidades de plazas? Por eso te decía, aproximadamente 40.000 plazas en concurso, y esperamos que el gobierno cumpla su compromiso. O sea que para el próximo año 40.000 nuevos maestros tendrán plaza fija. El convenio colectivo consigna que el proceso de nombramiento para docentes y auxiliares en el país se debe efectuar. Y nosotros vamos a estar atentos para que aquello que se ha firmado y suscrito en el convenio y que según la Constitución tiene fuerza de ley sea respetado. Sobre el incremento salarial remunerativo. Hemos planteado el incremento en el entendido de que este gobierno que ya termina planteaba de que el maestro al 2026 debía ganar como base salarial una UIT, y ese ha sido un compromiso incumplido. Pero la canasta básica, el contexto económico nos indica que lo que viene ganando hoy un maestro en el Perú de primera escala, donde está ubicado el 77% del Magisterio Nacional, la mayoría, y de lo que está ganando un auxiliar de educación, requiere una evaluación de parte del gobierno a efectos de mejorarla. Y justamente eso, y en eso estamos quedando con el Ministerio de Educación en el convenio colectivo, atender el incremento de remuneraciones que corresponde a los trabajadores de la educación. ¿Y hay montos establecidos? Justamente está sujeto a una discusión que vamos a sostener con el ministerio en una mesa técnica en donde se hagan las proyecciones y las cantidades que corresponden. ¿Ustedes cuánto están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo la UIT, que es el planteamiento y compromiso de los gobiernos, y también de una política de Estado que se difundió el año 2021. Y las políticas, se entiende, son compromisos que deben ser implementados por los gobiernos de manera transversal. Sin embargo, tanto el Tribunal Fiscal, ¿no? Y diversos políticos han señalado
inclusive la mandataria electa, ¿no? Keiko Fujimori ha señalado de que no había posibilidades de incremento remunerativo. ¿Cómo van a saltar esta valla? El decir que hay una preocupación para que no haya un impacto o una perturbación del presupuesto nos parece correcto. Nosotros también lo afirmamos, pero lo afirmamos estableciendo y exigiendo que los derechos de los trabajadores también deben ser considerados. Recordemos que este año se debaten más o menos algo de 30 exoneraciones tributarias que involucran más o menos 20.000 millones de soles, que podrían bien retornar al Tesoro Público y significar políticas de Estado atendidas, sectores sociales atendidos, demanda de la población atendida, además con un gobierno que debe obligatoriamente buscar consenso y concertación con las mayorías que han sido postergadas en estas últimas décadas o en los 200 años de República. Eso significa que el magisterio estaría incluyendo dentro de su dinámica de mejoras reivindicativas que se elimine la exoneración tributaria allí donde realmente suele ser un privilegio. Ese es un problema y una exigencia que hemos planteado de tiempo atrás y que nos parece absolutamente coherente con la realidad, y consideramos que no solo debe ser un reclamo del magisterio, sino del conjunto de trabajadores del país, porque no puede ser que esas exoneraciones tributarias tengan como destino un sector minoritario que corresponde a aquellos grupos de poder, mientras que las mayorías son desatendidas y postergadas. ¿No? ¿Cuál es el tercer punto que señaló que creía importante? Nosotros hemos dicho el nombramiento de maestros, el tema del presupuesto idóneo, incremento de remuneraciones y la entrega de un bono en 2027 que corresponda a 600 soles. Eso es lo que estamos acordando en el convenio colectivo, y ahí estará nuestra lucha. Bono único, ¿verdad? Bono excepcional. Bien, en el tema del presupuesto, se viene insistiendo durante décadas el 6%, pero que en realidad hoy ese 6% no corresponde para cubrir la brecha que existe solamente en infraestructura, que está por encima de los 200.000, creo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que este nuevo presupuesto con un nuevo gobierno, ¿no? Tenga rápidamente que involucrar derechos de la educación? Todo parte de la concepción que uno tenga. Si considera que la educación es fundamental para el desarrollo del país, así lo han considerado las grandes naciones, por eso son grandes, entonces lo que tenemos que hacer es garantizar el cumplimiento de la Constitución inicialmente, que dicta en el artículo 16 que se debe destinar el 6% del Producto Bruto Interno para educación. Con más presupuesto hay la posibilidad de atender los grandes problemas del sector. Uno central, tú lo señalabas, es la infraestructura, que bordea hoy los 180.000 millones de soles, de atender el tema de alimentación, en donde encuentra que de cada 10 menores, 6 tienen anemia o malnutrición, o en todo caso el tema de recursos tecnológicos, en donde la realidad te dice que los instrumentos tecnológicos que existen en cada institución educativa corresponden a la tercera revolución industrial y estamos en la cuarta. O el tema de dignificación de los trabajadores, que también resulta una necesidad, el presupuesto. Por tanto, resulta una necesidad para poder hablar de calidad de la educación y poder hablar de una nación que puede despegar a partir de darle la prioridad a este sector. ¿Y cómo mejorar y lograr ese nivel educativo que usted señala cuando todavía se mantiene el 43% de anemia, ¿no? En promedio, porque en las zonas pobres está por encima del 54-56%. Hay una emergencia alimentaria. Ha crecido más de 1 millón la pobreza y hay millones que están comiendo una vez al día. La economía por eso resulta fundamental. Este gobierno tiene dos posibilidades. Como decía la señora Keiko Fujimori, gobernar como su padre, que sería la peor opción, porque ahí tendríamos afectación de derechos humanos, ahí tendríamos usurpación de poderes, ahí tendríamos priorización de sectores minoritarios en lugar de los mayoritarios, etc. Y tiene una segunda opción, que es la de sintonizar con las exigencias y demandas que tiene la población, de un Estado presente, de un Estado que atienda sus necesidades, un Estado que entienda y desarrolle sus acciones
a efectos de ser responsable con salud, educación, seguridad social y previsión social. Si eso se da, consideramos que va a haber ahí una sintonía con las necesidades de la población. De lo contrario, al trabajador le va a quedar como único camino su organización, su fortalecimiento y su movilización a efecto de presionar el cumplimiento de compromisos y la mirada de prioridad a los grandes problemas del país. Eso significa que para los que están hablando sobre una conciliación, un entendimiento con la señora Keiko Fujimori de parte de la dirección del SUTEC, no es tan cierto. Mira, nosotros hemos conversado con Keiko Fujimori, el vicepresidente de la República, a raíz de una invitación que ellos hacen al SUTEC. Y nos hemos apersonado, hemos dialogado y hemos aprovechado esta oportunidad para plantearle lo siguiente. En el país hay mucho descrédito por la política y los políticos. Y que lo mejor que se tiene que hacer para cambiar esa mirada es cumplir compromisos. Y ella tiene compromisos con la educación. Para nadie es un secreto que ella ha señalado en múltiples oportunidades, incluso en debate presidencial, de que la educación debe ser una prioridad. Segundo, de que se van a respetar y reconocer, no se van a desconocer los derechos laborales. Y de que exigencias justas que tengan los trabajadores en una lógica racional podrán ser debatidas y conversadas. Y ha planteado que ese camino y vía solo es a través del SUTEC, que es el sindicato absolutamente mayoritario en el país. Entonces, si eso se da, nosotros hemos dicho, estaremos atentos y alertas. Y si eso no se da, y si los compromisos no se cumplen, continuaremos con la política y actuar que tienen los trabajadores. ¿Hubo acuerdos en ese diálogo o solamente planteamientos? No, ha sido una conversación protocolar en donde ella ha expresado su consideración de que el SUTEC es el sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del país. Eso es una realidad. Y lo otro es ratificar sus compromisos de campaña. Y nosotros hemos señalado que esa ratificación, más que afirmación de la conversación, tiene que traducirse en hechos prácticos ya durante su gobierno. ¿Qué le tiene que decir a quienes consideran que ese diálogo, esa reunión protocolar no es un besamanos? Uno, que hemos sido una organización invitada por ellos. Dos, de que hay una mirada todavía en el país anquilosada, retrógrada, en el sentido de considerar que el sindicato es un partido. El sindicato o los sindicatos tienen un pliego de reclamos que los plantean en función de a quién y de quién dependen. Nosotros dependemos del sector público y el sector público tiene un poder ejecutivo y ese poder ejecutivo tiene un presidente o presidente de la República. Y nosotros hemos acudido para decirles, tenemos un pliego de reclamos que es justo, que tiene que ser atendido. Usted ha dicho que lo va a atender, esperamos que así sea. Entonces las miradas sectarias, dogmáticas, anquilosadas, ya no corresponden. Es correcto aquello de que hay que solucionar los problemas del magisterio y de la población. Y eso se hace con las autoridades, sea de derecha o de izquierda. ¿Cómo mantener la posición clasista del cual ustedes han recordado a pocos días del 6 de julio, Día del Maestro, pero además reafirmado en el reconocimiento de su fundador, Horacio Ceballos? La práctica como criterio, ¿verdad? Nosotros en la conducción sindical hemos dicho que practicamos el sindicalismo clasista. Y eso significa tener una mirada de país, que la tenemos. Tenemos exigencias concretas que pasan por el cumplimiento de responsabilidades del Estado para con las mayorías en el país y la relación permanente con las bases. Entonces, la práctica, la capacidad de movilización, la sabiduría de tu pliego de reclamos, la forma como exiges este pliego de reclamos, la mirada y exigencia que tiene de los problemas del país, la relación cercana con el magisterio, con tus bases, hace que hoy tengamos nosotros una respuesta de confianza y credibilidad. Un dato concreto es 426.000 maestros en el país, 375.000 afiliados. De 25.000 auxiliares de educación, 17.000 están afiliados al SUTEC. Y eso no viene del cielo, es el producto de trabajo y fundamentalmente, lo agradecemos,
producto de confianza y credibilidad que tienen los trabajadores para con nosotros. Ese concepto de sindicalismo clasista que usted señala, si bien tiene varias décadas de opción, ¿es vigente para ustedes? Por supuesto, por ejemplo, el tema del centralismo democrático, que significa que un tema concreto es debatido por todos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y al final se toma una determinación que todos asumimos. Eso es fundamental en el funcionamiento y dinámica de los sindicatos. El tema de frente único, en este caso del SUTEP, es de los maestros y auxiliares de educación, no es de un partido. Y aquí la consideración y respeto se le debemos a los maestros y también los maestros a algún partido político, pero no es predominio de ellos. El tema de la unidad, lucha, unidad, es fundamental. Para citarte 3 principios del sindicalismo clasista que los practicamos, más allá de los cuestionamientos por otros motivos que algunos desarrollan. Significa de que el SUTEC va a mantener bajo su liderazgo una visión de carácter antineoliberal, antiprivatizador de la educación. Mira, el neoliberalismo como modelo económico ha demostrado que no soluciona los principales problemas del país ni de los trabajadores. Pero donde ha triunfado es en el tema de las ideas, en el tema ideológico. Nosotros consideramos que tiene que haber un modelo alternativo al neoliberalismo, pero para eso necesitamos, en el terreno sindical, un esclarecimiento ideológico, político, sindical, entender que la organización es una necesidad, entender que la unidad es fundamental y como un solo puño enfrentar el modelo, buscando ese modelo alternativo y encontrando solución a los problemas que en principio tenemos los trabajadores y queremos que sean atendidos. En la perspicacia política, en la estrategia política, está muchas veces que los gobiernos tratan de satisfacer a unos sectores para poder aplicar sus políticas generales en todo el país. ¿Ustedes sienten que hay un toma y daca en este diálogo que han tenido o ustedes afirman de que no existe ningún compromiso con el nuevo gobierno? Con el nuevo gobierno no hay ningún compromiso más allá de la exigencia de preocupación por la educación y el respeto a los derechos de los trabajadores. Es la obligación del gobierno cumplir con sus compromisos. Es obligación del gobierno respetar la Constitución y la ley. Y es nuestra tarea asegurar que haya el cumplimiento de la Constitución y la ley y asegurar la no transacción de nuestro pliego de reclamos que resume el conjunto de exigencias que tienen los trabajadores de la educación en el país. En eso estamos clarísimos. Allá los que creen lo contrario, lo cierto es que nuestra preocupación está en lo que creen las mayorías, y las mayorías de manera contundente en el país y en el magisterio creen en su SUTEP. Y ustedes van a exigir en ese mismo sentido, porque las mayorías están en contra de las leyes pro crimen, que ya está dentro de los colegios. Acabamos de escuchar las noticias sobre alumnos inclusive que estarían involucrados en estos temas de extorsión. Los maestros consideramos que hay problemas que al gobierno le toca atender. Uno es la inseguridad ciudadana, que tiene múltiples manifestaciones y modalidades. Allá el sicariato, asesinatos, extorsiones, tala de árboles, etcétera, economía criminal. El tema de la informalidad, que significa miles de trabajadores que no tienen derechos o que subsisten y hacen lo imposible para llegar al día siguiente. Entonces, por ejemplo, ahí hay tareas concretas que los gobiernos deben hacer y que todos los maestros y trabajadores consideramos que son su obligación solucionar. Bien, entonces, ahora que ya prácticamente han concluido su negociación colectiva, ¿qué tarea les toca al SUTEP? Uno, continuar con una tarea de todo con la base de nada sin ella. Comunicar al magisterio el contenido del convenio colectivo y evaluar qué temas del pliego de reclamos todavía no son atendidos para a través de las otras formas de lucha poder conseguirlo. Y luego de manera articulada y unitaria con los trabajadores a través del Frente Social por el Perú, ver el tema de la mirada nacional y exigir al gobierno, dialogar también con el gobierno, porque es una forma de lucha,
las atenciones y soluciones a esas demandas nacionales. Ese espacio de fuerza, de frente social que ustedes están promoviendo con otros sectores, ¿tiene ya algunas acciones con respecto al nuevo gobierno? Tenemos un acuerdo nacional, que son 14 puntos que han sido comunicados a través de un comunicado en un diario de circulación nacional. De alguna forma son nuestro ideario y nuestras demandas, y nuestra lucha va a estar en función de que eso se dé. Uno, por ejemplo, este tema de la criminalidad, de la inseguridad en el país que debe ser confrontado, el tema de la informalidad, el tema de la recuperación de la institucionalidad democrática, que pasa por recuperar confianza en las instituciones. La separación de poderes, ¿no? La separación de poderes, etcétera, que son temas que van a ser motivo de persistente debate, de convencimiento y internalización en los trabajadores y población, para, entendiendo que son correctos, todos juntos exigir que se cumplan. Bueno, desde Hora Sindical hemos querido aperturar la visión y el esclarecimiento de lo que significa para su secretario general Lucio Castro los diálogos que como dirigente debe de tener, y su postura también sobre la lucha sindical. Gracias por estar en Hora Sindical. A ustedes, un abrazo, gracias.